Hoy, a 8 días de los grandes terremotos que sacudieron a Venezuela, la emergencia sigue dejando más preguntas que respuestas. Lo que comenzó como una tragedia natural, hoy se ha convertido en una crisis que revela la fragilidad de los servicios, la incapacidad de respuesta del Estado y el impacto que vive una población que todavía intenta recuperarse. Mientras en zonas como La Guaira continúan las labores de recuperación y la búsqueda de sobrevivientes, también aparece un nuevo escenario y actores externos que comienzan a tener un papel importante en medio de la emergencia. Pero la gran pregunta es, después de 8 días del terremoto, ¿Venezuela está entrando en una etapa de reconstrucción o esta tragedia está abriendo una nueva disputa por quién tendrá el control de la recuperación del país? Venezuela vive uno de los momentos más delicados de los últimos años. Una crisis económica, una disputa política por el poder y ahora una emergencia causada por los terremotos que golpearon al país. Pero en medio de esta tragedia hay una pregunta que genera mucha controversia y mucha polémica. ¿Por qué Estados Unidos, después de años de tensión con el gobierno venezolano, ahora participa en la recuperación de Venezuela? La ayuda en puertos, aeropuertos, infraestructura y logística puede significar un alivio para miles de venezolanos, pero también abre un gran debate. ¿Es solamente solidaridad ante una emergencia o una estrategia para recuperar influencia en el futuro político venezolano? Mientras el gobierno busca mostrar capacidad de respuesta y sectores opositores esperan cambios políticos, una nueva realidad comienza a tomar forma. Quien participe en la reconstrucción de Venezuela también podría tener un papel importante en el rumbo que tome el país. Vamos a leer por aquí algunas noticias que es muy conveniente informarlas dado los momentos que se están viviendo en el país. Y resulta que Starlink y Digitel habilitaron conectividad satelital debido a la emergencia que hay en el estado Vargas, principalmente para mantener la comunicación porque las redes terrestres presentan muchas fallas. El objetivo principal es garantizar la comunicación en esta zona tan afectada por la emergencia. La empresa indicó que el servicio estará activo mientras se atiende la contingencia y se recupera progresivamente la infraestructura afectada. El servicio gratuito de conectividad de Starlink estaría disponible hasta el 25 de julio mientras pasa la contingencia. Entre otras noticias, tenemos por acá que el puerto de La Guaira vuelve a operar con apoyo de Estados Unidos después de los daños ocasionados por los terremotos recientes en el país. Según reportes, el personal estadounidense trabajó en la recuperación de la infraestructura portuaria para permitir nuevamente el ingreso de ayuda humanitaria y equipos de emergencia. De hecho, ya han ingresado algunos equipos de emergencia a través de este puerto en buques que llegaron a la costa venezolana. Y muchos se preguntan si la presencia de Estados Unidos en la recuperación de la infraestructura venezolana será únicamente una respuesta temporal al terremoto o puede convertirse en un nuevo escenario de negociación e influencia sobre el futuro del país. A 8 días de estos grandes terremotos y muchas réplicas, se continúa con las labores de rescate. Según algunos expertos en sismología, esta es una catástrofe que rebasa cualquier gobierno. Las críticas de la ciudadanía a la forma en que el gobierno ha manejado la crisis de los terremotos continúan. El país se encuentra en medio de una tragedia de dimensiones descomunales. Mientras continúan las labores de búsqueda y rescate entre los escombros, la gestión de emergencia por parte del gobierno se ha convertido en algo que deja mucho que pensar. Los ciudadanos siguen insistiendo en que la respuesta oficial ha sido muy lenta y sobre todo descoordinada. Las críticas más duras dicen que incluso se ha impedido deliberadamente que gente acuda a socorrer a las personas afectadas. Según el ingeniero mexicano Jesús Valdés Aguilar, que acompaña en el terreno a las brigadas mexicanas de rescate, ha declarado ante el DW que esta es una catástrofe que rebasa cualquier gobierno, incluso a los más preparados. El ingeniero Valdés Aguilar también ha dicho que es la situación más grave que le ha tocado presenciar.
solo comparable con otros grandes terremotos del mundo. Continúan en redes sociales videos que muestran a militares impidiendo el paso de personas que quieren ir a ayudar en la zona de desastre. Ante esto, también el ingeniero Valdés Aguilar ha declarado que confirma que ha observado numerosos puntos de inspección militar que, lejos de ayudar, ralentizan los accesos a las zonas afectadas, entorpecen los traslados porque obligan a hacer muchos desvíos y esto entorpece el rescate de las víctimas. Otro aspecto que no se ha manejado de la mejor manera durante esta tragedia es la comunicación. El periodista e investigador venezolano Andrés Cañizales ha declarado a DW que percibe un importante déficit comunicacional por parte del gobierno. Mientras el país sigue pendiente del rescate de supervivientes, la imagen que proyectó el gobierno es la de dirigentes alejados de los lugares más afectados y alejados de la realidad que viven los venezolanos en esta tragedia. En tragedias de esta magnitud, lo ideal es un centro de operaciones desde donde se informe permanentemente a la población de lo que ocurre. Esta sensación de cercanía no ha existido durante esta tragedia. En otras noticias, la Organización Mundial de la Salud teme el brote de enfermedades en ciudades como La Guaira y otras zonas costeras. Christian Leinmeier, portavoz de la OMS, en una rueda de prensa en Ginebra, advirtió que existe un alto riesgo de brotes de enfermedades. Las afectaciones en los servicios de salud y las redes de agua y saneamiento, combinadas con los desplazamientos de población, podrían traer como consecuencia brotes de enfermedades prevenibles mediante vacunación, como el sarampión, la difteria y la tosferina. También podrían acelerar la propagación de enfermedades de transmisión vectorial e hídrica, en particular fiebre amarilla, chikungunya, Zika y malaria. Pero también en medio de esta tragedia se han suavizado las tensiones entre Venezuela y algunos países de la región. Estos terremotos que golpearon a Venezuela han dado paso a una inédita tregua diplomática entre Venezuela y varios gobiernos que hasta hace poco mantenían fuertes diferencias con el país. Un acercamiento que podría convertirse en una oportunidad para profundizar la apertura internacional venezolana de la mano ahora de la administración de Donald Trump. Países como Chile, Argentina, El Salvador e Israel fueron los primeros en establecer contactos directos con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para coordinar asistencia en las zonas afectadas. Pero también a estas alturas y ante las polémicas declaraciones del encargado de negocios, John Barrett, la gran pregunta que se hacen los venezolanos es: ¿por qué Estados Unidos sigue apoyando al gobierno de Venezuela? ¿Por qué después de cuestionar al gobierno venezolano, Estados Unidos mantiene excelentes relaciones con el gobierno interino de Venezuela? Según la razón principal es que Washington parece haber pasado de una política de máxima presión y aislamiento hacia el gobierno venezolano a una política de negociación para su conveniencia. Estados Unidos considera que Venezuela es un país clave en la región por su ubicación y sus recursos energéticos. Por eso mantiene comunicación abierta con quienes controlan el Estado. La Casa Blanca ha señalado que mantiene influencia sobre las autoridades interinas venezolanas y ha vinculado esa relación con temas económicos y de estabilidad. Y muchos piensan, luego de los hechos del 3 de enero, ¿este es el precio que tenemos que pagar? Porque al parecer nada ha cambiado. Todo sigue igual. Se cambió solo una figura que estaba en el poder, pero sus herederos continúan mandando. Continúan controlando el gobierno, continúan controlando el poder político en el país. Ante la dramática situación que vive Venezuela a raíz de los recientes terremotos, se ha creado una situación donde la política interna y la ayuda internacional se mezclan. La mezcla de estos dos factores pueden traer varios escenarios. El primero, y uno de los más preocupantes para la población venezolana, es que puede fortalecerse temporalmente el gobierno que aún mantiene el control del Estado. Una emergencia nacional suele darle mayor protagonismo al gobierno que administra los recursos, la seguridad y la distribución de la ayuda. Si el gobierno logra coordinar la reconstrucción
y mostrar capacidad de respuesta, puede ganar legitimidad ante la población. Pero si la ayuda tarda en llegar o la crisis se profundiza, puede ocurrir lo contrario, aumentar el descontento. ¿Será que el gobierno logra ganar legitimidad o por el contrario seguirá dejando ver su ineptitud? Y aquí nos ponemos a pensar y nos ponemos creativos. Si el gobierno años atrás nunca logró ganar legitimidad, nunca logró resolver los problemas más importantes que tiene el país, todo lo contrario, los problemas se agudizaron, mucho menos ahora con esta crisis los va a resolver. ¿Y quién los va a resolver? ¿El protector o ellos a través del protector? ¿Es el protector el tutor que quiere que el gobierno gane legitimidad porque le conviene? Son preguntas muy importantes que nos debemos hacer y creo que la mayoría de los venezolanos tienen la respuesta. Otro escenario que pudiera surgir ante esta situación es que Estados Unidos puede aumentar su influencia dentro de Venezuela. Todo esto está relacionado, el punto anterior y este también. Al participar en la recuperación de la infraestructura clave como puertos, aeropuertos, transporte o asistencia técnica, Washington obtiene una posición privilegiada. Eso puede darle más capacidad de negociar temas políticos, económicos y de seguridad en el futuro venezolano. Al participar en la recuperación de infraestructura clave como puertos, aeropuertos, transporte o asistencia técnica, Estados Unidos obtiene una posición privilegiada en el país. Esto puede darle más capacidad para negociar temas políticos, económicos y de seguridad, prácticamente mandar en el país. Otro escenario, y aquí este es para la oposición. La oposición puede enfrentar un nuevo escenario. La tragedia puede cambiar las prioridades del país y de sus habitantes. Antes del terremoto, el debate estaba centrado en el poder político, elecciones libres y transparentes y transición. Ahora el gobierno, nuestro tutor y la población estarán enfocadas en sobrevivir, reconstruir sus viviendas y sus vidas, recuperar los servicios y atender a los afectados. Esto podría retrasar o modificar las estrategias políticas de las figuras de la oposición, principalmente de María Corina Machado, quien ha intentado recientemente en varias ocasiones entrar al país y no ha podido. En unas ocasiones es que Estados Unidos le ha sugerido no ingresar al país. En la última, el espacio aéreo fue bloqueado. Tampoco puede entrar. Bueno, pero yo diría, si me sacan por la puerta, me meto por la ventana. El espacio aéreo puede estar cerrado, pero hay otras vías a través de las cuales se puede ingresar a Venezuela, por vía terrestre, por vía marítima, y estamos seguros que al ingresar, millones de venezolanos la van a apoyar. Otro escenario que puede surgir de la situación que se está viviendo actualmente en Venezuela es que puede abrirse una nueva etapa de negociación más amplia que involucre a todos los sectores. Una reconstrucción requiere principalmente dinero, organismos internacionales que financien esa reconstrucción, inversión y coordinación. Eso puede obligar a los distintos sectores del país, gobierno, oposición y otros actores internacionales a sentarse en una mesa porque la magnitud del problema así lo amerita. Y el último escenario que tenemos es que esta emergencia se convierta en una herramienta de poder. En momentos como estos, en momentos de desastres, el gobierno puede usar la situación para consolidar control, limitar críticas o justificar cambios políticos. O sea, también puede utilizar esta situación para, por ejemplo, supeditar ayudas a apoyo. Y de todo esto se deriva otra gran pregunta. ¿La ayuda de Estados Unidos busca solamente reconstruir Venezuela o también posicionarse como un actor decisivo en el futuro político del país? Yo creo que es la segunda. Esa es precisamente la gran pregunta política detrás de la situación venezolana. La respuesta más probable es que la ayuda de Estados Unidos puede tener un objetivo humanitario inmediato, pero también puede ser algo que no nos dicen. Puede tener una dimensión estratégica y política. En relaciones internacionales, ambas cosas suelen ir juntas.
y Estados Unidos sabe manejarlas muy bien. La reconstrucción después de los terremotos le da a Estados Unidos una oportunidad de tener presencia directa en Venezuela, no solamente enviando recursos, sino participando en la recuperación de infraestructura clave, como ya lo hemos visto, puertos, aeropuertos, servicios y logística. Eso puede aumentar su capacidad de influencia en las decisiones que se tomen en el país. Puede ser que Estados Unidos busca evitar un vacío de poder. Ya sabemos, el 3 de enero se llevaron a quien se llevaron. En estos días, a raíz de esta tragedia, se ha demostrado la ineficiencia y la ineptitud de este gobierno. Entonces, Venezuela atraviesa una crisis profunda. Si después de estos terremotos la situación empeora, con más daños, escasez, desplazamientos internos, empeora la situación económica, Washington podría considerar que una Venezuela más estable bajo su tutela reduce riesgos para la región. En este caso, la comunicación con el gobierno que controla el territorio le permite intervenir diplomáticamente o gobernar a través de ellos también puede ser. La reconstrucción puede convertirse en una herramienta de negociación. Si la ayuda internacional normalmente viene acompañada de conversaciones sobre transparencia, manejo de recursos, apertura económica, seguridad de instituciones, quien participe en la reconstrucción también gana capacidad de influir sobre cómo se organiza esa recuperación. O sea, eso es como cuando el nuevo dueño de la empresa es quien tiene la última palabra. Por eso, como algunas veces he mencionado por allí, al parecer somos el botín de guerra de Estados Unidos. Ante todo esto, el petróleo sigue siendo un factor clave. Como ya hemos dicho en muchos videos, Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo. Una recuperación económica venezolana puede ser vista por Estados Unidos como una oportunidad para estabilizar el mercado energético, reducir la influencia de otros actores internacionales tipo China, Rusia, entre otros, y recuperar vínculos económicos con algunos países de la región. O se le puede llamar así también como extender su dominio. Pero también puede existir un riesgo político para Estados Unidos, porque si la población venezolana percibe que la ayuda fortalece únicamente al gobierno de turno, como está sucediendo hasta los momentos, se supone que han ingresado millones de dólares producto de la venta de petróleo y otros minerales, y hasta los momentos no se ha visto, antes del terremoto no se ha visto mejora en la población. Después del terremoto habrá que ver si esa cantidad de dólares que ha ingresado al país beneficia de alguna manera a la población y contribuye a la reconstrucción. Pero si esto no ocurre, si no hay mejoras en las condiciones de vida de los ciudadanos, la estrategia pudiera volteársele a Washington. No solo se gana con apoyo externo, sino con los resultados visibles dentro del país. En conclusión, la ayuda por el terremoto puede ser una necesidad humanitaria, pero al mismo tiempo coloca a Estados Unidos en una posición de mayor influencia sobre el futuro venezolano. La clave será si esa influencia se utiliza para impulsar una reconstrucción con apertura política, elecciones libres, transparentes, por ejemplo, o también una apertura económica, o si se termina consolidando a quienes ya están en el poder. Ojalá no sea esta última, porque al parecer entre Estados Unidos y el gobierno interino hay como una especie de luna de miel. Así es que estos terremotos no solamente son una tragedia natural, digamos que han ocurrido en un momento muy delicado porque pueden convertirse en un punto de reordenamiento político para Venezuela, en el cual Estados Unidos sea el que capitalice el resultado de esta tragedia. Venezuela se encuentra frente a un momento decisivo. El terremoto no solo dejó daños materiales, también expuso las debilidades de un país que ya venía enfrentando una profunda crisis económica, social y política. Dejó ver principalmente la ineficiencia de un gobierno que no estaba preparado para este tipo de tragedias. Sabemos que los terremotos ocurren, las tragedias ocurren, las inundaciones ocurren, todo eso ocurre, no estamos exentos. La importancia radica en la capacidad que tenga el gobierno del país
para actuar a tiempo y salvar vidas. La llegada de la ayuda internacional, especialmente la participación de Estados Unidos, puede representar una oportunidad para la reconstrucción y para que millones de venezolanos reciban respuestas ante una emergencia que supera cualquier diferencia política. Pero al mismo tiempo abre una discusión inevitable. Cuando una potencia extranjera participa en la recuperación de un país, también aumenta la capacidad de influencia sobre las decisiones del futuro. Como les acabo de decir, en una empresa, el socio mayoritario es el que tiene mayor poder de decisión. Y a esto está acostumbrado Donald Trump, a tratar a los países como si fueran sus empresas particulares. El meollo de esta situación está en que la ayuda no se convierta solamente en una herramienta de poder o de control social, sino en un mecanismo que permita recuperar la infraestructura, generar confianza y mejorar la calidad de vida de los venezolanos. Con este gobierno durante muchos años ha reinado la influencia de otros países sobre Venezuela. Ahora la gran pregunta es si esta es una nueva etapa que marcará el inicio de una reconstrucción nacional con cambios políticos y económicos, o será una nueva forma de influencia internacional sobre Venezuela. Te leo en los comentarios.